Hoy te tengo excelentes noticias sobre el dolor de espalda. Vamos a hablar de por qué te duele la espalda, cuáles son las causas más frecuentes e incluso te voy a enseñar cómo mejorar el dolor de espalda en tu casa. Vamos a hablar de aplicar frío, aplicar calor, tomar medicaciones como el ibuprofeno, el paracetamol, el ketorolac, el diclofenac, el tramadol, relajantes musculares y mucho más. Pero también te voy a contar cuándo la causa del dolor de espalda podría ser grave, incluso cuando se trata de causas por fuera de los huesos y los músculos, por ejemplo, problemas del riñón. Yo soy el Dr. Beller y si alguna vez te dolió o te duele la espalda, este video es para vos, está lleno de información. Esto es realmente importante. Mira, esta es tu columna. Ahora, ¿por qué te duele la espalda? Fíjate, nuestra columna es esto. Tiene huesos. Por entre los huesos hay unos agujeritos por donde salen nervios que van a tus brazos, a tus manos, a tus órganos. Entre cada vértebra hay un disco gelatinoso que tiene una superficie más bien dura y un centro más bien blando. También hay músculos que conectan y sostienen, hay tendones, pero también pegado a tu espalda hay órganos como por ejemplo el riñón. Entonces, ¿por qué te duele la espalda? Veamos, el músculo se puede distender, puede haber una contractura o simplemente se puede desgarrar. Los huesos pueden estar muy duros o pueden estar muy blandos. ¿Conocés la enfermedad de osteoporosis? Bueno, pueden fracturarse o por un golpe también puede fracturarse. Los discos pueden romperse y su material puede salir hacia la superficie o simplemente puede protruir y pasar un poquitito hacia afuera y apretar un nervio. Esto se llama hernia, lesionando así los nervios y eso te va a producir síntomas de los cuales ya vamos a hablar. Esa sensación de hormigueo por detrás de la pierna que va hasta los pies, dificultad para mover las piernas y mucho más que te voy a contar. Hay otros órganos, como te dije, en la espalda. Por ejemplo, una infección urinaria puede hacer que te duelan los riñones y tal vez vos estás pensando que es un problema muscular. Ahora, ¿cuál es la principal causa? A casi todos nosotros nos va a doler la espalda. 8 a 9 de cada 10 personas en el mundo adultas han tenido o van a tener un dolor de espalda. Ahora, ¿cuál es la principal causa de dolor de espalda? ¿Sabes cuál? Inespecífica, es decir, no sabemos. Ahora, esto es una buena noticia porque en la mayoría de los casos, hablo de 8 de cada 9 personas que le duele la espalda, no necesita de ningún tratamiento o simplemente necesita de algunos consejos que te voy a dar enseguida sobre cómo mejorar. Es decir, el dolor de espalda pasa solo. Sin embargo, antes tenés que saber que hay síntomas peligrosos que pueden estarte indicando que ese dolor no va a pasar y que debes consultar. Vamos con el primero. Sensación de hormigueos o dificultad para mover los pies. A vos te duele la espalda, pero también sentís como una electricidad que corre por detrás, va por detrás del glúteo, hacia la parte de atrás del muslo, incluso hacia la pantorrilla y llega a la planta del pie. También podés sentir que el pie no lo podés mover con demasiada fuerza, que tenés dificultad de uno o de ambos lados. Esto es muy común cuando ocurre una hernia de estos discos y comprime un nervio que pasa por acá. Como ese nervio lleva la sensibilidad a tus pies y está siendo apretado, puede darte estos hormigueos y esta sensación extraña. Y en casos extremos, puede comprometer la funcionalidad, es decir, la posibilidad de que lo levantes. Esto es mucho menos frecuente, pero es un signo de gravedad. Lo segundo, fiebre. Siempre que tengas fiebre, tenés que pensar que está ocurriendo inflamación en tu cuerpo, por ejemplo, por una infección. La fiebre es un mecanismo de defensa. Así es, tu cuerpo eleva la temperatura para tratar de destruir esa bacteria o ese agente que te está dañando. La temperatura los destruye, claro que sí. Ahora, la fiebre está indicando que hay un proceso inflamatorio o infeccioso. Y si esto se acompaña de un fuerte dolor de espalda, puede que tengas o una infección de los huesos, lo cual sería muy grave, ocurre sobre todo después de cirugías, por ejemplo, que se infectaron, o si tenés una herida en la superficie, o también puede ocurrir por problemas en los riñones. Así es, las infecciones urinarias, sobre todo en pacientes que utilizan pañales o que no tienen buena higiene o que están tomando corticoides, están predispuestos a tener infecciones urinarias, al igual que los pacientes que toman muchos antibióticos. Las infecciones urinarias altas cuando llegan al riñón lo inflaman, generan inflamación alrededor y como el riñón está pegado acá a ambos lados de la columna, puede doler. ¿Sabes cómo te das cuenta? Porque unos pequeños golpecitos van a generar un fuerte dolor y vas a retirar
cada vez que el médico te haga esta prueba. Por otro lado, puedes sentir que el olor de tu orina cambia, que el color de tu orina cambia. Y si la infección es baja, incluso pueden haber síntomas como que tenés que ir a orinar muy rápido, todo el tiempo te quedás con las ganas, tenés sensación de querer orinar todo el tiempo. Si se acompaña de fiebre, entonces probablemente tengas que ir al médico. Él te va a pedir una muestra de orina y un urocultivo. El urocultivo va a mostrar que hay bacterias y eso en general tratamos con antibióticos y los antibióticos van a destruir estas bacterias y permitirte que esto no se complique. Sin esto es probable que esto empeore, entonces ante estos síntomas consulta al médico. Ya hablamos, osteoporosis. Ya sabemos que a medida que vamos creciendo, si no tenemos suficiente vitamina D, si no hacemos suficiente ejercicio, los huesos se van debilitando. Entonces, esos huesos débiles, a veces por el mismo peso corporal, por un pequeño golpe, pueden romperse, fracturarse y esto duele mucho. Una de las características de la fractura es que duele todo el tiempo, duele por varias semanas y a veces el dolor es insoportable. Ahora, si tenés estos síntomas debes consultar. Te doy una recomendación. ¿Querés tener huesos fuertes? Toma vitamina D, si es lo que tu médico te aconseja. Exponete al sol en horarios coherentes y haz ejercicio. Claro que sí, el ejercicio mejora la función de tus músculos y de tus huesos. Si vos sos una persona que toma corticoides, por más que no seas un adulto mayor, podés tener osteoporosis. Los corticoides son muy buena medicación dada a quienes hay que darle. Por eso, nunca tomes corticoides sin indicación y si tenés indicación, consultar a tu médico sobre los riesgos de osteoporosis. Y por último, dolor incapacitante. Yo ya te conté que la principal causa de dolor de espalda es la inespecífica. Ese dolor en general es leve, suave o suele ser importante pero te permite hacer las actividades diarias. Cuando el dolor de espalda es incapacitante, que no permite que continúes con tus actividades, o puede ser un desgarro muscular o una distensión muy brusca, o puede ser algo más grave. En ese caso, te aconsejo consultar al médico para hacerte algunos estudios importantes. Ya vamos a hablar de distensión y hernia de disco muy rápidamente, pero antes déjame contarte. ¿Cómo puedo mejorar ese dolor de espalda que tanto me está molestando? Esto es fundamental, quédate 5 minutos más. Pero antes te pregunto yo a vos, ¿sabías que somos 2 doctores Beller? Entonces, ¿cómo mejoramos el dolor de espalda? Número 1, no te quedes quieto. Yo sé que esto es contrario a lo que escuchaste toda tu vida. Vos sabés que si tenés una lastimadura o una lesión tenés que dejar el miembro quieto. Esto no siempre es cierto y esto es casi siempre falso para el dolor de espalda. Cuando vos tenés un dolor de espalda que no sea incapacitante, no tenés que quedarte quieto. Si vos te quedás quieto, lo único que vas a lograr es que los músculos se tensionen, que los ligamentos se vuelvan rígidos y que tu espalda no cura a tiempo. Lo mejor que podés hacer para el dolor de espalda es continuar con tus actividades diarias. Así como escuchaste. Claro que debes dejar el gimnasio, dejar de hacer espalda o dejar de hacer deportes de alto impacto, pero tenés que continuar con tus actividades y hacer ejercicio de bajo impacto, como cuál, caminar sobre el pasto especialmente, andar en bicicleta en una posición adecuada, hacer natación o usar la máquina elíptica, por ejemplo. Los estudios muestran que aquellos que tienen, la mayoría de los que tienen dolor de espalda, mejoran antes y quedan mejor cuando continúan con sus actividades diarias. Entonces, mantenete siempre que se pueda activo, a menos que tengas síntomas de alarma o el dolor sea incapacitante. En ese caso, consulta. Número 2. Aplicar frío. Ya vamos a hablar del calor, pero el frío, sobre todo cuando la lastimadura es por un golpe o por una lesión deportiva, sirve principalmente en las primeras 48 horas cuando hay inflamación y tenés que aplicar unos 10 a 15 minutos con un paño para que el hielo no te queme, unas 4 a 6 veces por día. Eso baja la inflamación y ayuda a mejorar la recuperación. Lo mismo el calor. El calor sabemos que no hay demasiada evidencia, pero a algunas personas puede ayudarle a aplicar calor porque relaja los músculos. Recordá siempre consultar con tu kinesiólogo ante la duda porque hay muchos ejercicios que pueden mejorar el dolor de espalda, en especial cuando este es crónico. También la acupuntura y los masajes tienen mejoras sintomáticas, sobre todo cuando el paciente ya suele hacer esas terapias. Y por último, hablemos de medicamentos. ¿Cuál es mejor? ¿El ibuprofeno, el diclofenac, el paracetamol o el tramadol? Déjame decirte una cosa, todos estos medicamentos son muy buenos. Sin embargo, el problema es cuando tomas un medicamento sin que te lo recete el médico. Por ejemplo, el ibuprofeno, el diclofenac o el ketorolac, habrás escuchado, son tipos de AINES. Estas medicaciones
permiten disminuir la inflamación, generar analgesia y esto se siente como una mejoría muy pronta. Pero si vos tomás o abusás de los AINES sin receta, tienen varios efectos secundarios. Generan gastritis e incluso pueden generar úlceras, empeoran la enfermedad renal en pacientes que tienen enfermedad renal, empeoran la insuficiencia cardíaca en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, empeoran el sangrado en pacientes que toman anticoagulantes o que tienen predisposición para el sangrado. Entonces, toma estas medicaciones siempre y cuando te las recete el médico. Y si lo haces vos porque es de venta libre, hacelo en la menor dosis posible y por el menor tiempo posible. Recordá, la principal causa de dolor de espalda se cura solo con actividad en tan solo algunas horas o días. Ahora, ¿el paracetamol es bueno? El paracetamol es lo mismo que el ibuprofeno, tiene efectos secundarios. Por ejemplo, es tóxico para el hígado en dosis altas. El paracetamol no es tan bueno para los dolores de espaldas y sirven más bien para cuadros gripales donde vos tenés un poco de fiebre y querés bajarla, o para otros tipos de efectos que buscamos, principalmente antipiréticos, antifiebre. Y el tramadol es una medicación fuerte que actúa en el mismo lugar donde actúa la morfina. Ahora, el tramadol, como otras drogas, hay que tomarla con receta, porque si vos la tomás por varios días, puede generar constipación y otros efectos muy indeseados. Y por último, los relajantes musculares, por ejemplo con diclofenac, con ibuprofeno, son necesarios. Mi recomendación es hace actividad. Si el dolor es leve, hace actividad y no tomes esto. Pero los relajantes musculares son muy buenos, siempre y cuando te lo recete tu médico. ¿Por qué? Porque si tenés más de 65 años, pueden haber trastornos urinarios, por ejemplo. Puede haber confusión, puede haber sueño. Y si vos tenés que manejar y tomás un calmante, un relajante muscular y luego salís a la ruta, podés tener un accidente. Entonces tenés cuidado y evalúa muy bien si realmente necesitas medicación. Por último, rápidamente, distensión o desgarro. La distensión y el desgarro ocurren generalmente cuando no calentás bien el músculo y haces el ejercicio sin haber calentado. Es muy importante que hagas unos movimientos antes de salir a trotar o antes de correr o antes de ir al gimnasio. El movimiento brusco de un músculo que estaba en reposo puede generar distensión o peor aún cuando se desgarran las fibras. Pueden haber moretones, dolores, pueden durar varios días y esto en general requiere un poquito de reposo los primeros días. Pero luego iniciar con las actividades suaves, ir moviendo, estirando, con ayuda de un fisiatra o un kinesiólogo es fundamental. Y respecto a la hernia de disco, no siempre se operan. A veces el médico con una simple jeringa para analgesia o con medicamentos para la analgesia puede solucionar, sobre todo cuando no está comprimiendo un nervio y demás. Ahora, las hernias de disco complicadas requieren de cirugía. En ese caso te sugiero que consultes a tu médico de cabecera. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.